El mundo que conocíamos ya no existe. Y lo más perturbador no es que esté cambiando, es que la mayoría de nosotros todavía no lo sabe. Vivimos en un momento histórico sin precedentes, donde el orden global que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial, ese orden que puso a Estados Unidos en el centro de todo, está fracturándose. No de golpe, no con una explosión, sino lentamente, silenciosamente, como cuando el hielo se quiebra bajo tus pies antes de que te des cuenta de que ya no puedes caminar sobre él. Y en medio de ese proceso de ruptura, hay una relación que lo resume todo, la relación entre Estados Unidos y México. Porque lo que está pasando entre estos dos países vecinos no es simplemente una disputa comercial, no es simplemente una discusión sobre fentanilo o aranceles o carteles. Lo que está pasando es el reflejo más honesto, más crudo, más revelador de cómo un imperio en declive trata a sus vecinos más cercanos cuando siente que está perdiendo el control. Así que antes de que los medios mainstream te cuenten su versión, la versión simple, la versión conveniente, quiero que te sientes, que respires y que me acompañes a entender lo que realmente está ocurriendo. Me llamo Richard Wolff. Llevo décadas estudiando las contradicciones del capitalismo, la economía política y los mecanismos de poder que rigen las relaciones internacionales. Y lo que voy a compartir contigo hoy no lo vas a encontrar en CNN, ni en Fox News, ni en ninguno de esos canales que te hablan de síntomas, pero nunca de causas. Porque para entender la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre México en este momento, en el año 2026, tienes que retroceder, tienes que ver el cuadro completo, tienes que entender por qué un país que se presenta al mundo como el gran defensor de la democracia y la soberanía nacional es capaz, al mismo tiempo, de amenazar a su vecino del sur con intervención militar, con aranceles punitivos, con sanciones, con la terminología del imperio. Tienes que preguntarte por qué. Y yo hoy voy a intentar responderte esa pregunta. Empecemos por los hechos, porque los hechos son importantes. En febrero de 2025, la administración Trump impuso aranceles del 25% sobre importaciones de México y Canadá, utilizando como justificación legal la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la famosa IEPA. Fue el mayor aumento arancelario como porcentaje del PIB desde 1993. Y ojo con esto, porque no te lo están diciendo con suficiente énfasis. El propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en los primeros meses de 2026, declaró esos aranceles ilegales. Ilegal, inconstitucional. El gobierno de la nación más poderosa de la Tierra actuando por fuera de su propia ley. Pero eso no detuvo nada. Simplemente cambiaron el mecanismo legal, pasaron a usar la sección 232, la sección 301 y otras herramientas, y siguieron adelante. Las exportaciones de acero mexicano hacia Estados Unidos cayeron un 60% en abril de 2025 solo en el sector del acero y aluminio. 320,000 empleos mexicanos, según el propio secretario de Economía de México, dependen de los sectores directamente afectados. Pero piensen en esto. Mientras tanto, México cerró el 2025 con un superávit comercial récord con Estados Unidos, un 20% mayor que en 2024. ¿Qué nos dice eso? Que los aranceles punitivos no están funcionando según sus propias métricas, que la interdependencia económica entre estos dos países es tan profunda, tan estructural, que ni siquiera la voluntad política más agresiva puede romperla de la noche a la mañana. Y aquí quiero hacer una pausa, porque antes de continuar con este análisis, quiero decirles algo personal. Estoy construyendo una comunidad aquí, en este espacio, con personas como ustedes, personas que quieren entender el mundo más allá de los titulares, que tienen hambre de análisis real. Quiero llegar a 1000 suscriptores, y todavía estoy lejos de esa misión. Así que si este tipo de análisis te hace pensar, si sientes que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, suscríbete, dale like a este video, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. No te va a tomar más de un segundo, y con ese segundo estaremos un paso más cerca de nuestra misión juntos. Ahora bien,
Los aranceles son solo una parte de la historia, porque lo que no nos están diciendo es que la presión económica es inseparable de la presión geopolítica y de seguridad. En febrero de 2025, la administración Trump designó a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En diciembre de 2025, Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva. En enero de 2026, y esto es crucial, Trump dijo públicamente que Estados Unidos iba a empezar a golpear tierra en México para atacar a los cárteles, que los cárteles gobernaban México, y presionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permitiera la entrada de fuerzas militares estadounidenses en territorio mexicano, ya sea fuerzas de operaciones especiales o agentes de la CIA, para acompañar a soldados mexicanos en redadas contra laboratorios de fentanilo. La respuesta de Sheinbaum fue una de las declaraciones más dignas que he escuchado de un líder latinoamericano en mucho tiempo. Ella le dijo directamente a Trump: "No, presidente Trump, la soberanía no está en venta, la soberanía se ama y se defiende". Y añadió una frase que debería estar en todos los libros de texto de relaciones internacionales: "Buscamos coordinación sin subordinación". Esa frase lo dice todo. Todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza de esta relación está contenido en esa frase. Pero piensen en esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta intensidad? ¿Por qué este nivel de presión sobre México precisamente en este momento histórico? La respuesta tiene múltiples capas y tenemos que pelarlas una por una. La primera capa es la más obvia: el fentanilo. Más de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis de opioides sintéticos desde 2021. Es una tragedia humana real. Es un desastre de salud pública que destruye familias, comunidades, ciudades enteras. Y los cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa y el CJNG principalmente, son los principales productores y distribuidores de esa droga, usando precursores químicos que provienen fundamentalmente de China. Eso es real. No lo voy a minimizar. Pero lo que no nos están diciendo es que el fentanilo llega a Estados Unidos porque hay una demanda interna masiva, sostenida por décadas de desigualdad económica, de trabajadores abandonados por el sistema, de comunidades devastadas por la desindustrialización y la austeridad. El fentanilo es el síntoma de algo más profundo. Es el síntoma del fracaso del propio capitalismo estadounidense en proveer dignidad, estabilidad y esperanza a millones de sus propios ciudadanos. Atacar a México militarmente no va a curar esa herida, va a crear una nueva. La segunda capa es económica, y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes para cualquiera que quiera entender el mundo de hoy. Estados Unidos está obsesionado con China, con la amenaza de China, con la competencia económica de China, y México, por su posición geográfica y por el tratado USMCA, el TMC, como lo llaman en México, se convirtió en los últimos años en el gran corredor del nearshoring. Las empresas que querían producir cerca del mercado estadounidense, pero con costos más bajos, empresas japonesas, surcoreanas, europeas y también empresas chinas, estaban invirtiendo masivamente en México. Hyundai, Samsung, KUKA y docenas de manufactureras más. Y Washington empezó a ver ese flujo de inversión con profunda desconfianza. Porque si una empresa china instala su producción en México y luego exporta a Estados Unidos bajo las reglas de origen del USMCA, eso es exactamente el tipo de triangulación comercial que la administración Trump quiere eliminar. Entonces, la presión sobre México para que se alinee con Washington contra Pekín es una presión real, concreta, con consecuencias económicas enormes. Y lo estamos viendo. México lanzó 11 investigaciones antidumping contra productos chinos en 2025, casi el doble que el año anterior. El gobierno de Sheinbaum propuso aranceles de hasta el 50% sobre automóviles chinos, el máximo permitido por la OMC. México está siendo empujado a elegir, y esa es exactamente la lógica de un mundo bipolar que Washington quiere imponer,
pero que la realidad multipolar está resistiendo. Lo que no nos están diciendo es que esta estrategia tiene costos enormes para el propio Estados Unidos, porque México sigue siendo el mayor socio comercial de Washington, más grande que China, más grande que Canadá en algunos meses. Están entretejidos el uno al otro, de manera que un siglo de industrialización y décadas del TLCAN han hecho prácticamente indivisible. Cada vez que Trump amenaza con aranceles, sube el precio de los automóviles en Michigan, sube el precio de los aguacates en California, sube el costo de las televisiones en Texas. El consumidor estadounidense paga la cuenta. El Baker Institute calculó que la incertidumbre generada por las amenazas arancelarias ya estaba ahuyentando la inversión extranjera directa en México, y esa inversión que no llega a México tampoco llega al norte, porque las cadenas de suministro son regionales. No puedes dañar a un eslabón sin dañar a toda la cadena, pero la lógica del poder a veces no es la lógica de la racionalidad económica. Y eso nos lleva a la capa más profunda, la que a mí más me interesa explorar. Hay un patrón en la historia que se repite con una regularidad inquietante. Cuando las grandes potencias empiezan a declinar, cuando sienten que el mundo se les escapa de las manos, intensifican la presión sobre sus vecinos más pequeños. Lo vemos con los romanos en su última etapa. Lo vemos con el Imperio Británico en las décadas previas a su colapso. Y lo vemos hoy con Estados Unidos. No estoy diciendo que Estados Unidos va a desaparecer mañana. Estoy diciendo que el mundo unipolar que existió entre 1991 y aproximadamente 2008, ese mundo donde Washington dictaba las reglas y todos los demás obedecían, ese mundo ya no existe. Lo que estamos viviendo es la transición hacia un mundo multipolar, donde China, Rusia, India, Brasil, el mundo árabe, el sur global, tienen cada vez más agencia, más capacidad de negociación, más independencia. Y esa transición es la que explica la arrogancia de las acciones de Washington hacia México, porque la arrogancia es siempre el mecanismo de defensa de quienes sienten que están perdiendo. Es el grito del que no puede controlar. Y México, en este momento, es el terreno donde esa arrogancia se expresa con más intensidad, porque México es el vecino que no puede ignorar, que no puede reemplazar, que no puede someter completamente. Pero piensen en esto, la paciencia estratégica de Claudia Sheinbaum es notable. Lo que no nos están diciendo es que ella ha manejado una línea extraordinariamente difícil con una competencia que muchos líderes no tienen. Por un lado, México entregó más de 90 sospechados en extradiciones a Estados Unidos, desplegó 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera, cooperó en inteligencia y logró reducir el flujo migratorio a niveles históricos. Las estadísticas de cruces ilegales cayeron a mínimos no vistos desde los años 60. Eso es concesión real, cooperación real. Por el otro lado, Sheinbaum rechazó rotundamente la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano, presentó reformas constitucionales para blindar la soberanía nacional contra intervenciones extranjeras, y mantuvo una postura de dignidad ante las provocaciones de Trump que muchos otros líderes latinoamericanos habrían suavizado mucho antes. Ese equilibrio, cooperación sin capitulación, es exactamente lo que México necesita. No porque sea perfecta, no porque no haya contradicciones en su gobierno, sino porque entiende algo fundamental que la geopolítica exige. Cuando el vecino grande te presiona, tienes que dar algo sin perderlo todo. Y aquí llegamos a la dimensión moral de este análisis, que es la que a mí siempre me parece más reveladora, porque los números y los datos son importantes, pero la moral de un momento histórico es lo que determina cómo lo va a juzgar la posteridad. Estados Unidos se presenta al mundo como el defensor de la soberanía nacional. Es la bandera que ondeó en Ucrania, es la bandera que ondeó en Kosovo, es la bandera con la que legitimó décadas de intervenciones en el mundo árabe. Pero lo que no nos están diciendo es que esa bandera tiene una excepción enorme y vergonzosa,
la soberanía de México no cuenta de la misma manera. Cuando Trump dice que los carteles gobiernan México, cuando sugiere que Estados Unidos debería intervenir militarmente en territorios soberanos sin invitación formal, cuando designa a organizaciones criminales mexicanas como terroristas para tener una base legal para la intervención, está usando exactamente la misma lógica que Washington ha criticado cuando la usan otras potencias. Es la lógica del más fuerte, es la lógica del que define la soberanía del otro según sus propios intereses. Y esa contradicción moral, ese doble estándar evidente, es uno de los grandes motores del mundo multipolar que está emergiendo. Porque el sur global lo ve, Asia lo ve, África lo ve. Y cuando ven esa contradicción, cuando ven que las reglas no se aplican igual para todos, se alejan del orden de Washington y buscan alternativas. Lo que no nos están diciendo es que la revisión del USMCA en 2026, ese proceso formal que ya comenzó en septiembre de 2025 con consultas públicas a ambos lados de la frontera, es uno de los momentos más decisivos en la historia económica reciente de América del Norte. No es solo una revisión técnica de cláusulas comerciales, es una renegociación de poder. Es el momento en que Washington va a intentar reescribir las reglas de origen para cerrarle la puerta a China, para asegurarse de que el contenido de los autos tenga un mayor porcentaje norteamericano, para presionar sobre minerales críticos, sobre inteligencia artificial, sobre servicios digitales. Y México tiene que navegar esa negociación desde una posición de profunda asimetría de poder, pero con un activo fundamental. Washington la necesita. La necesita para las cadenas de suministro, la necesita para el nearshoring, la necesita para el litio, para el cobre, para los semiconductores, para los productos agrícolas que alimentan a decenas de millones de estadounidenses. La dependencia no es solo en una dirección, y ahí está el margen de negociación de México. Ese margen pequeño pero real que Sheinbaum tiene que usar con una habilidad quirúrgica. Pero piensen en esto. Hay algo todavía más profundo que todo lo que hemos discutido hasta ahora, y es la pregunta de ¿para quién funciona este sistema? Cuando Trump impone aranceles sobre México, ¿quién gana realmente? No es el trabajador de Michigan que perdió su empleo en la fábrica hace 20 años. No es el latino en Texas que paga más cara su comida. No es el pequeño empresario que importa piezas para su taller. Los que ganan son las grandes corporaciones que pueden absorber los costos y trasladarlos al consumidor. Los que ganan son los lobbies de ciertos sectores industriales que quieren eliminar la competencia extranjera, no porque no puedan competir, sino porque prefieren el monopolio. Los que ganan son los que siempre ganan en el capitalismo de compadres que hemos permitido que se instale en Washington. Y eso me devuelve a algo fundamental que llevo toda mi vida enseñando. Las tensiones geopolíticas que vemos en la superficie, los aranceles, las amenazas militares, los insultos diplomáticos, son la expresión externa de contradicciones económicas internas que los sistemas capitalistas generan y que ningún arancel puede resolver. La crisis del fentanilo no se resuelve atacando México, se resuelve atacando la desesperación que hace que millones de estadounidenses necesiten ese escape. La crisis comercial no se resuelve imponiendo aranceles ilegales que el propio Tribunal Supremo rechaza. Se resuelve construyendo una economía que produzca valor real para la mayoría, no solo para la élite. Y termino con esto. México no es el problema de Estados Unidos. México es el espejo de los problemas de Estados Unidos. Cada vez que Washington señala al sur de la frontera y dice, ahí está el origen de nuestros males, está evitando mirar adentro. Está evitando la pregunta difícil, la pregunta que yo llevo décadas haciendo y que ningún político mainstream quiere responder. ¿Por qué un sistema que produce tanta riqueza es tan incapaz de distribuirla de manera que le dé dignidad y estabilidad a la mayoría de su propia gente? La respuesta a esa pregunta explica el fentanilo, explica la xenofobia, explica los aranceles, explica la tentación del intervencionismo militar.
Todo eso es la expresión de un sistema que no puede resolver sus contradicciones internas y entonces busca culpables afuera. Y México, con su paciencia, con su dignidad, con su coordinación sin subordinación, nos está dando una lección que el mundo multipolar que está emergiendo ya ha aprendido, que la soberanía no se regala, que el respeto se exige y que ningún vecino, por grande y poderoso que sea, tiene el derecho de definir tu destino por ti.